buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí una vez más con el programa Verdad y Vida. Y la canción decía: vení a mí, vengo a ti, Señor, de ti yo tengo sed. Decía: comer, beber de ti es mi mayor placer. Qué maravilloso que nuestro mayor placer en esta mañana es que nosotros podamos comer a Cristo. Y como siempre comenzamos orando al Señor para que todo lo que hablemos realmente pueda fluir el Espíritu del Señor. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Nos ponemos delante de ti, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, ni queremos ser nada ni nadie. Todo queremos que sea tú el que fluya a través de nosotros. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra, de poder estar involucrado en tus negocios, en tus asuntos. Señor Jesús, es un placer para mí que realmente en esta mañana pueda compartir de tu palabra. Aún no nos olvidamos de nuestro enemigo. Átalo, Señor, enmudécelo, limpia la atmósfera para que la sonda pueda llegar a muchos hogares y a muchos rincones y lo más lejos posible. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir del Evangelio de Juan, en cuanto vamos a hablar del árbol de la vida. La semana pasada os estuve compartiendo de que íbamos a introducirnos al árbol de la vida. Cristo como nuestra vida. Él vino como el árbol de vida. Dijo que al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén vemos en ese río que hay un árbol de vida. Y Cristo mismo es nuestro árbol de vida. Pero para eso necesitamos entrar en un prólogo del Evangelio de Juan. Y también una historia, la historia de Cristo como palabra de Dios. Y podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el versículo 51, digamos, es realmente lo que abarca todo el Evangelio de Juan. Y es maravilloso de que este Evangelio de vida pueda ser alimento para nosotros. Qué bueno que podamos. En este tiempo vamos a hablar, tenemos 6 bosquejos para hablar del árbol de la vida. Dios cuando creó al hombre lo puso delante del árbol de la vida. Había muchos árboles y todo era bueno para comer. Pero verdaderamente había un verdadero árbol, que era el verdadero árbol, el árbol de vida. Era de lo que el hombre realmente tenía que haber comido y ser lleno y constituido de esta vida maravillosa. Pero vemos que el Señor sacó al hombre del huerto del Edén, lo sacó y para que no comiera de aquel árbol. Pero queridos hermanos, aquel lugar, el Edén, fue cerrado todo para que el hombre no pudiera entrar. Pero Dios no se desanimó. Dios no se vino abajo y dijo: mira, ya el hombre ha caído, ya, fuera, no quiero saber nada. No, sino que ese árbol de vida, que es Cristo mismo, dice que fue desarraigado del Edén y vino a nosotros. Nosotros ya no podíamos entrar, pero Él vino para suplirse. Por eso hablábamos del prólogo del Evangelio de Juan y la historia de la palabra de vida en el Evangelio de Juan. Cómo Él vino para suplirse ricamente a nosotros, ricamente al hombre. Y entonces quiero compartir algunos versículos que son muy, muy animantes, de verdad. A mí me encanta el antes de compartir y que yo pueda hablar mucho, que hablemos mucho, lo que tenemos que hablar es la palabra de vida. La Biblia, que es una palabra que dice que es cortante como una espada de 2 filos. Y esa palabra penetra hasta dividir el alma del espíritu. Porque hoy día tú le preguntas a cualquiera ¿dónde está Dios? Y te dice: bueno, está en mi alma, en mí, dentro de mí, en mi espíritu. Pero no sabe diferenciar entre el alma y el espíritu. Pero la palabra divide el alma del espíritu. Porque la palabra es espíritu y es vida, como dijo Juan. El 6:63, ¿verdad? Dice el Señor Jesús dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces entramos en el Evangelio de Juan
Podemos ver en este capítulo 1 realmente que abarca 5 puntos importantes. Y abarca primero en cuanto a lo que es la creación. Después habla en cuanto a la encarnación. Después la encarnación como el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y la creación, como dice el versículo 3, y todas las cosas por él fueron hechas. Ahí podemos ver la creación de Dios. La encarnación en cuanto al que el verbo se hizo carne. No era, pero como he dicho, se desarraigó de allí y él vino y se hizo carne, porque él quería entrar dentro de nosotros. Él se procesó, esa encarnación, Dios viniendo en el hombre Jesús. Y después habla de la redención, como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Qué maravilloso que tenemos la creación, tenemos la encarnación, tenemos la redención y después tenemos la unción del Espíritu, que vino en forma de paloma. Cristo se hizo el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros. Y el quinto punto que vemos en el Evangelio de Juan, en el versículo 51, que dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y una escalera, y al Hijo del Hombre ascender y descender. Cristo llegó a ser esa escalera para el edificio de Dios, para que podamos edificar la iglesia. Entonces, el versículo 1 del Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hoy nosotros tenemos que ver de que Jesús, que era el Verbo, era la palabra, Él era Dios, y Él estaba en el principio con Dios, y era Dios. Y por eso podemos ver en el versículo 3, de que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho porque en Él. Y podemos ver aquí el versículo 4, dice Juan 3, dice, todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Dice, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Es decir, que esta palabra, este verbo, este Jesús, que vino como la palabra, como la vida, Él vino lleno de gracia y de realidad, dice que Él era el creador. ¿Quién es el creador? Era Dios. Qué maravilloso de que el Evangelio de Juan, cuando se escribió, Juan cuando fue llamado, él estaba remendando redes. Este Evangelio de Juan es el ministerio de Juan, el ministerio remendador, porque cada versículo es como si quitara un roto, una rotura que ya había en aquel tiempo. Muchas cosas fueron introducidas en la iglesia. Mucha filosofía, mucha religión, mucho del judaísmo entró ahí. Pero Juan, incluso negaban de que Jesús, de que Dios había venido en carne y de que Jesús era Dios. Y aquí Juan empieza a aclarar maravillosamente cómo Él era el Verbo, Él era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y en Juan 1:4 dice, y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. No solamente estaba la vida, sino que Él dice que era la vida. Perdón, Él era la vida y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué maravilloso. Queridos hermanos, todos nosotros hemos vivido en oscuridad, en tiniebla, pero cuando conocimos a esta persona maravillosa, a este Cristo, Él nos dio luz. Por eso dice en el versículo 5, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque la luz, cuando está la luz, no hay tiniebla. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos hijos de luz. Y la luz realmente nos hace ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Y aún la luz en nosotros nos hace ver todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso necesitamos ver de que esa luz resplandece ante las tinieblas. Hay otro versículo más adelante, creo que el 9 o el 10, que habla, dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
pero a todos los que le han recibido, a los que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso de que hoy nosotros, se me llena la boca de gozo, de alegría, el ver de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la vida de Dios, tenemos la luz de Dios, tenemos la santidad de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, porque el gen de Dios, el gene de Dios entró en nosotros, porque nosotros dice que fuimos engendrados. Genéticamente tenemos los genes divinos dentro de nosotros. Por eso, queridos hermanos, el apóstol Pablo ora desesperadamente para que nuestros velos puedan ser corridos, nuestra ceguera realmente podamos ser alumbrados, para que podamos ver de que somos hijos de reyes, hijos del rey, somos reyes y sacerdotes, somos una nación no cualquiera, una nación santa. Oh, esto es algo maravilloso, y yo te estoy hablando la palabra de Dios. Por eso Dios vino al hombre para recobrar lo que era suyo. Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y el hombre, como fue sacado de aquel huerto del Edén, aquel árbol, aquella vida, aquel Dios maravilloso, se introdujo en el vientre de una mujer y estuvo allí durante 9 meses, y lo que dio a luz fue el Jehová, Dios con nosotros, el Emmanuel, el príncipe de paz. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado, y será llamado su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él estaba con nosotros, pero el propósito de su encarnación, Él quería entrar en nosotros. Él no quería estar más con el hombre, Él quería estar dentro del hombre. Por eso, cuando Él tenía esa comunión íntima con sus discípulos, Él le decía: os conviene de que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. El Consolador era el Espíritu de realidad. Cristo mismo llegó a ser el Espíritu de realidad en su resurrección. Por eso Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. Y dice la versión Recobro que fijó tabernáculo, es decir, que habitó entre nosotros. Y dice el Evangelio de Juan que contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y este Jesús estaba lleno de gracia y de realidad. Lo que vino el Dios encarnado, el Verbo, la palabra se hizo carne. Oh, esto es algo maravilloso. Y podemos ver en el Evangelio de Juan también. Este es el versículo 14 que hemos leído. Pero el versículo 16 dice: porque de su plenitud recibimos todo. Y gracia sobre gracia. Recibimos todo gracia sobre gracia. Qué bueno que nosotros en esta mañana podemos ser suministrados por medio de esta gracia, de este Verbo que se encarnó, que quiere infundirse, impartirse, empaparnos, saturarnos de todo lo que Él es, porque Él quiere que nos despojemos de todo nuestro ser natural. El versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Hoy día hay muchos cristianos incluso que quieren volver otra vez a la ley, que si guardar el sábado, que si luna nueva, que si no puede encender fuego. ¿Pero qué es esto? Pablo le dijo a los Gálatas, insensato, estáis ciegos otra vez. ¿Qué vais a hacer? ¿Volver otra vez a esos rudimentos donde ni nadie podía cumplir eso? Otra vez vais, recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe. Era por el oír por fe. Queridos hermanos, es maravilloso de que hemos sido liberados por medio de este Cristo maravilloso. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la realidad dice que vinieron por medio de Jesucristo. Cristo vino lleno de gracia y de realidad. Y de su plenitud ahora estamos tomando todo, gracia sobre gracia. Por eso en Juan 1:18 dice:
al Padre, a Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo, que está en el seno. ¿Qué es el seno? Es lo más íntimo. Estaba infundido ahí con el Padre. Dice, que está en el seno del Padre. Dice, Él le ha dado a conocer. Cristo dio a conocer al Padre. Él definía, Él explicaba, Él expresaba con todo su vivir y todo su hablar al Padre. Y nos dio a conocer al Padre. Por eso Juan dice en el 1:29, y al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cristo vino como el Cordero, no solamente vino como la paloma, no solamente vino como la palabra, no solamente vino como el Espíritu vivificante, sino Él vino como el Cordero para ser inmolado por nosotros, para ser crucificado por nosotros. Oh Señor Jesús, en esta mañana tenemos que estar muy agradecidos al Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que en el versículo 32 dice, entonces también Juan, él dio testimonio. Juan dio testimonio de algo que había visto, dice, diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él estaba declarando aquí de que Jesús, Él era Dios, Él era el Espíritu. Todo estaba ahí, y él escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahí estaba el Padre, estaba el Espíritu y estaba el Hijo. El Dios triuno, uno en esencia pero en función, son tres. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente muchos no puedan entender cómo que en función tres y en esencia uno. Realmente dice la Biblia que Jehová nuestro Dios, uno es uno, pero para poder encarnarse, Él se tuvo que coger un cuerpo de Jesús. Pero lo que habitaba en Jesús era la plenitud de la deidad. Entonces vemos ahí al Hijo del hombre, que era el Hijo de Dios, porque Él decía ser Hijo de Dios. Porque, dice, el decir que ser Hijo de Dios es ser igual a Dios. Dice Juan 5:18, si tú lo puedes leer. Es algo maravilloso. Bueno, dice aquí en Juan 1:42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Él era llamado Pedro, que significa una piedra para la edificación. Aquí estamos viendo ya, hemos visto en cuanto a la creación, hemos visto en cuanto a la encarnación, hemos visto incluso realmente cómo fuimos redimidos por medio del Cordero, y el Espíritu, la unción en forma de paloma, y ahora podemos ver aquí las piedras, cómo Dios quiere transformarnos en piedra preciosa. Y le dijo en el número 51, versículo 51 del capítulo 1, dice, y le dijo, se lo dijo a Natanael, porque Felipe fue a este apóstol, a Natanael, y le dijo, mira, hemos conocido al Mesías, al Hijo de Dios, al enviado, al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo nuevo? Pero dice que Jesús se fue después para Natanael y le dijo, tú eres un varón de Dios. Dice, ¿cómo tú me conoces? Dice, antes de que Felipe hablara contigo, yo ya te vi debajo de la higuera. Y entonces ahí él reconoció, dice, sí, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Y entonces le dijo, y dice Jesús, dice, y le dijo, de cierto os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios descender sobre los hijos del hombre. Es maravilloso. Aquí vamos a entrar ya al capítulo, al bosquejo. Estos son los versículos de entrada, pero vamos a entrar al punto Romano 1.
y vamos a desarrollar estos 5 puntos del capítulo 1 del Evangelio de Juan para que después podamos entrar en lo que es el árbol de la vida, cómo Él viene a ser como alimento para nosotros, pero Él tuvo que hacer todo este proceso para que podamos llegar a ser transformados, conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el punto Romano 1. Juan 1 es la introducción de todo el Evangelio de Juan, el Evangelio de vida, y el énfasis principal de esta introducción es que Cristo es ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de vida. Cristo es la definición, la explicación y la expresión del Dios ¿qué? Del Dios misterioso, pero ya dejó de ser un misterio, porque en este misterio se nos reveló el Cristo. Cristo nos reveló el misterio de Dios. Qué maravilloso de que Cristo es el misterio de Dios, así como la Iglesia es el misterio de Cristo. Pero qué bueno de que Cristo nos reveló al Padre, la expresión del Dios misterioso, el invisible. Aquí vemos en Juan 1.1, que lo hemos leído antes, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que era desde el principio, dice en primera de Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, aún lo que hemos contemplado, ¿y qué más? Y palparon. Cristo llegó a ser visible. Pudieron ver a Dios a través de Cristo, pudieron contemplarle, y aún dice, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Hoy Dios es tocable. Podemos tocar a Dios en nuestro espíritu cuando invocamos su nombre, Señor Jesús. Oh, Señor, Señor Jesús, te amo, Señor. Nosotros podemos tocar, podemos contemplar, podemos comer de este Cristo maravilloso. El 2 dice, y esta vida fue manifestada y hemos visto y testificamos. Hoy nosotros podemos testificar de esta vida maravillosa en nosotros, y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Por eso los discípulos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Él era un misterio, pero un misterio revelado. Señor Jesús, maravilloso. La letra A. Dice Cristo, quien es la palabra de Dios, es el gran yo soy, quien existe por sí mismo y para siempre. Él es aquel, el eterno, sin principio ni fin, como dice en hebreo, de Melquisedec, sin genealogía, sin principio y sin fin. Señor Jesús, dice, respondió Dios a Moisés en hebreo, porque él no tiene que ver. Cuando fue enviado Moisés a los hebreos, él le dijo, ¿quién diré? ¿Quién es el que me manda? Y dice en 3.14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Qué maravilloso. Aún Jesús, él dijo, yo soy. Ahora lo vamos a leer. El 15 dice, y además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial de generación en generación. Por eso también el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 24, dice, por eso os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo dijo, yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo era el Dios encarnado. El 8:28 dice también, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis de que yo soy, y que nada hago por mí mismo,
sino estas cosas hablo porque me enseñó mi Padre. Oh, qué juego de palabras más rica, más disfrutable. Él es uno, pero a la vez Él es tres. Él es tres, pero a la vez es uno. Cristo en Dios, maravilloso. Cristo como el Hijo. El 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Queridos hermanos, estos versículos estoy compartiendo, todos estos versículos también, porque esto nos va a abrir paso a los mensajes que va a venir siguiente, que Cristo como el alimento de vida para nosotros, el árbol de vida, porque Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo, porque cuando Él venga por su novia, para casarse, Él va a venir por algo que esté igualado totalmente a Él. Tú no te imaginaste casarte con un mono, o con un perro, o lo más parecido a un hombre que es un mono. Tú la viste, pero sigue siendo mono. Nosotros realmente necesitamos ser transformados. Dios cuando venga a por su iglesia, va a venir cuando su iglesia esté completamente edificada y preparada para Él, sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Dice en hebreo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, Él permanece sacerdote para siempre. La letra B dice, Juan 1 hace referencia a Cristo con las dos sesiones de la eternidad y el puente del tiempo en los 5 mayores eventos de la historia del universo, a saber, lo que hemos hablado antes, la creación, la encarnación, la redención, la unción y la edificación. Todo esto es un prólogo dentro del capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde nos describe todo el Evangelio de Juan, como Él vino como comida. Vemos en el capítulo ya de 2, como Él vino realmente a esas bodas de Caná. Dice, estos principios, Él no vino a hacer milagros, Él vino a hacer señales. Una señal es algo que te indica un camino. Cuando tú vas andando, te indica Córdoba 38 kilómetros, Granada 89 kilómetros. Tienes una señal. Cristo vino no a hacer milagros, sino señales. Y dice que estas señales hizo Jesús en Caná de Galilea, en las bodas. Él convirtió ¿el qué? El agua en vino. Él convirtió ¿el qué? Nuestra muerte en vida. Él vino como la vida. El vino es vida, pero la vida anterior que nosotros teníamos, esa vida se acaba, ese vino se termina, pero después el maestresala le trajo el buen vino y le dijo al novio, ¿cómo que tú guardas este mejor vino para el final cuando tiene que hacer al contrario? ¿Por qué? Cristo no anda de esa manera. Él viene a dar la verdadera vida. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y así como realmente el Señor Jesús, Él vino ahí como el agua de vida para convertir toda esa muerte en vida. Vemos en ese mismo capítulo 2 cuando Dios entra con un látigo al templo y echa a todos los mercaderes. Eso quiere decir que cuando Dios cambia nuestra muerte en vida y Él limpia todo nuestro ser, nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, Él tiene que entrar pegando latigazo para echar todo el orgullo, todo el odio, toda la ambición que hay dentro de nosotros y vuelca todas las mesas fuera. Y Dios quiere ocupar nuestro espíritu y quiere mezclarse con nuestro espíritu para que Él pueda vivir y dispensarse ricamente nuestro espíritu y en todo nuestro ser, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Qué maravilloso que Él quiere. Por eso en el capítulo 3 podemos ver de que vino aquel Nicodemo de noche y le dijo, maestro, tú vienes diciéndome maestro. Cuando tú eres un maestro, te es necesario nacer de nuevo. Queridos hermanos, Él cambia nuestra muerte en vida, Él viene, limpia todo para nacer de nuevo. Y como dijo la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Bueno, este Evangelio de Juan, hermano, es algo maravilloso.
la unción y la edificación. En el Salmo dice: Señor, tú nos has sido morada en todas nuestras generaciones. Salmo 92 dice: antes de que naciera los montes y dieras a luz la tierra y el mundo, dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, dice, tú eres Dios, tú eres Dios. Aquí vemos toda la creación, dice, pero tú, en Miquea, dice, pero tú, oh Belén, Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, dice, de ti saldrá aquel que será el gobernante de Israel. Y su salida son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Qué maravilloso de que este Cristo, Él vino realmente a dar esta vida y vida en abundancia. Dice el 1, dice Juan como prólogo a todo el libro de Juan, es un extracto de la historia del Dios triuno que viaja en la palabra, en la eternidad pasada, quien finalmente llega a ser después en Apocalipsis, el que llega a ser la nueva Jerusalén en la eternidad futura. Señor Jesús, esto es maravilloso. Dice, lo hemos leído, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios, esta palabra, este Cristo, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, Él es nuestra luz. La luz, hermano, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 1:51 dice, le dijo Jesús, de cierto, os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Cristo llegó a ser esa escalera para unir la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Él vino, lo divino vino a lo humano, para que nosotros los humanos podamos llegar a ser divino. Bueno, tenemos las 11:04 y voy a leer un versículo más y vamos a hacer un paro. Bueno, lo hacemos ahora y queridos hermanos, es maravilloso de que podamos tener el Verbo, la palabra, la luz dentro de nosotros. Así que hacemos un alto en el camino un poquito. Después de este paro, siempre anuncio el Nuevo Testamento de la versión Recobro para que todos los que quieran pueden pedir una gratuitamente y sin compromiso. Es un Nuevo Testamento. El texto está escogido del original griego.
Está considerado este Nuevo Testamento como la barra de oro, donde tiene 9.500 notas explicatorias, que va explicando versículo por versículo y libro por libro, desde Mateo hasta Apocalipsis. Tienen 9.500 notas y 13.000, dice, notas al pie de página, donde te lleva de un versículo a otro, donde te quiere decir lo mismo de ese versículo. Es algo maravilloso. Y una colección de 7 libros. Y pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 con el 0034 delante si llama fuera de España. Y también tenemos un correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. EVIDA, el número 4, evida4@gmail.com. Si no, en los estudios vida que salen a las 6:30 y a las 11 de la noche, ahí salen varias veces el número de teléfono y el correo electrónico. Lo podéis coger de ahí si no te ha dado tiempo. Bueno, entramos aquí en el punto número 2. Es muy interesante este punto que nos explica aquí. Dice Juan 1 nos muestra de forma cristalizada la palabra eterna en su obra de creación y en su travesía por el puente del tiempo, a fin de que llegue a ser carne para efectuar su redención jurídica, a fin que por medio de toda esa encarnación y todo ese vivir humano, dice, a fin de llegar a ser el espíritu vivificante que unge y transforma para llevar a cabo su salvación orgánica. Y por último, a fin de unirse, mezclarse e incorporarse, dice, plenamente con su novia, que ha sido regenerada, transformada y glorificada para llegar a ser la nueva Jerusalén, la máxima Betel, la morada mutua de Dios con el hombre. Hermano, eso es algo maravilloso. Este punto que hemos leído, ahí encierra muchas cosas. Es para explicar todo eso que hemos estado leyendo en este punto, necesitamos 2 reuniones, si leemos punto por punto todo ese significado. Señor Jesús, dice la letra C, en estos 5 eventos universales e históricos, Cristo, la palabra de Dios, como 1, hemos visto el creador en la creación, 2, el hombre que fijó tabernáculo entre nosotros en la encarnación, el 3, el cordero en la redención, el 4, el espíritu que unge para la transformación, y 5, la escalera que une la tierra con el cielo. ¿Para qué? Para el edificio de Dios. Explica y expresa al Dios invisible. En Juan 1:1 otra vez nos viene aquí el versículo que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, pero él también dice, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, Señor Jesús. En Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quien le vino la palabra de Dios y la escritura, dice, no puede ser quebrantada, Señor Jesús. Y dice en Efesios 6:17, y recibid el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es ¿qué? La palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, el verbo, Señor Jesús. Y recibí, dice, el yermo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso en Juan 6:63, el Señor Jesús dijo aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, entramos aquí en el punto Romano 2 y vamos a entrar a este punto en cuanto a la creación. Dice, Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios por medio de su creación, por medio de la creación. En Juan
1.3 lo hemos leído antes, en Juan 1.3, que dice todas las cosas por medio de él llegaron a existir, y si en nada cuanto existe ha llegado a la existencia. Es decir, que en él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador. La letra A dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión, dice, anuncia las obras de sus manos. Todos podemos ver, queridos hermanos, en la creación, la gloria de Dios. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Comunica el conocimiento. No hay lenguaje ni palabra, no se oye su voz. Y podemos ver aquí en el Salmo 19.1, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia las obras de sus manos. Esto es maravilloso, Señor Jesús. 19.2 dice, un día emite palabra, otro día a una noche a otra. Dice, y otra noche comunica el conocimiento. El 3 dice, no hay lenguaje, ni palabra, no se oye su voz. Oh, queridos hermanos, este Cristo es algo maravilloso. Podemos verlo realmente, la ve. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Unos versículos, Romanos 8:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hoy nosotros podemos declarar la gloria de Dios por medio de ver los cielos, la luna, las estrellas, las rocas, hermanos, los arroyos, los manantiales. Esa es la gloria de Dios. Señor Jesús, la letra C dice, aquello de lo que se habla en Hechos 14, 15, 17 y 24, 29, dice, cumple el mismo propósito de revelar de que la creación, que Cristo habla por Dios. Y vamos a ver estos versículos, unos versículos muy ricos, para que podamos ver y confirmar lo que estamos hablando de la creación. En Hechos 14, 15, dice, 14, dice, y 15, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, porque es que querían adorarlo y tal, ¿no? Pero dice, nosotros también somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos el Evangelio, para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, para que os convirtáis, dice, ahí estáis, al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, Él, el mar y todo lo que en ello hay. El 14:16 dice, en las generaciones pasadas, Él ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. El 14:17, si bien dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien el daros lluvias del cielo y tiempo. Realmente, la verdad, podemos ver que Él siempre ha tenido un testimonio, y siempre Él ha tenido gente que le expresen, que le vivan, como aquel que le dijo, dice, no, vuélvete que todavía hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Señor Jesús, todo esto podemos ver la creación de Dios. Realmente es algo maravilloso. Y podemos ver ya en el punto Romano 3, hemos visto en cuanto a la creación, que realmente expresa toda la gloria de Dios, y lo vemos en el Evangelio de Juan. Y ahora el punto Romano 3 dice, Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por medio de su encarnación como el tabernáculo de Dios. Es decir, que ahora vemos a Cristo como la palabra. Él se encarnó. ¿Para qué? Para venir a recobrar realmente lo que es suyo.
Y el Verbo dice que se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y él estaba lleno de gracia y de realidad. La letra A dice, la palabra al encarnarse no solo introdujo a Dios en la humanidad, sino que también llegó a ser un tabernáculo para Dios, la morada de Dios entre los hombres en la tierra, llena de gracia y de realidad. Eso era Jesús. Jesús llegó a ser el tabernáculo, digamos la morada de Dios en la tierra. En Colosenses dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era estaba incorporado en Cristo Jesús. Punto número 1 dice, la ley, escucha lo que dice, hace exigencia al hombre conforme a lo que Dios es. Pero dice, pero la gracia le suministra al hombre lo que Dios es, a fin de satisfacer las exigencias divinas. Qué maravilloso. En Juan 1:17 dice, por la ley, por medio de Moisés fue dada. Olvídate de la ley. En un sentido, claro. Dice, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora tenemos este Cristo que está lleno de gracia y de realidad. 2. Dice, y de su plenitud recibimos todo, gracia sobre gracia. Eso lo vemos en el versículo 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Esto es bien maravilloso. La letra B dice, al hacerse carne, él llegó a ser la corporificación del Dios triuno, quien trae Dios al hombre y hace de que nosotros podamos contactar a Dios, tocarle, recibirle, experimentarle, entrar en él y disfrutarle. Oh, qué maravilloso que esa encarnación trajo Dios al hombre. Gracias, Señor Jesús. Ese árbol de la vida, el que vamos a estar comiendo durante mucho tiempo, de verdad. Fe. Él llegó a ser un Dios hombre, introduciendo la divinidad a la humanidad y mezclando la divinidad con la humanidad. Mezclando la divinidad con la humanidad. La encarnación del Hijo, esta es la D, la encarnación del Hijo también tiene por finalidad el ¿qué? Declarar, explicar Dios al hombre. Las palabras como en vida, en luz, en gracia y en realidad. Esto es tremendo. Señor Jesús. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Dice, el unigénito, porque él estaba aquí en la tierra y era el unigénito Hijo de Dios, porque era el único que contenía la divinidad, que contenía este Dios triuno. Era el único. Por eso dice el unigénito. Pero ¿sabe? Cuando él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante y se sopló dentro de nosotros y dijo, Tomás, recibir el Espíritu Santo, él llegó a ser ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos, porque el propósito de la encarnación de Dios era traer Dios al hombre para hacerlo igual a él en vida, en naturaleza, claro, mas no en la deidad. Pero él nos ha hecho participante de su naturaleza divina. Y entonces el unigénito Hijo del Padre, que estaba en el seno del Padre, dice que está en el seno del Padre, él nos ha dado a conocer al Padre. Qué maravilloso de que había un hombre en la tierra que estaba lleno de Dios, que vivía a Dios, que expresaba a Dios. Bueno, lo vamos a ver en todo este tiempo ahora. Y cómo él vino para que nosotros podamos disfrutarle y llegar a ser el árbol de la vida. Él sabía que tenía que venir a la cruz y morir. Y por eso él le dijo a aquella gente que vinieron a aprenderlo, lo que tengáis que hacer, hacedlo ya. Aquí. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Aquí estoy. Y hay un versículo en Lucas que de verdad me vuelve loco, este versículo, muy rico, muy disfrutable, que dice, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Está hablando de la muerte.
porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Dice, ¿y cuánto me angustio a que llegue ese momento? Porque fuego he venido a echar en la tierra y ya está encendido. Ese fuego está en nosotros, hermano. Cristo vino a la cruz. Es un bautismo. Quiero ser bautizado. ¿Y cuánto me angustio? Dice que llegue ese momento. Él quería llegar a la cruz. Él quería terminar con todo, porque sin muerte no hay resurrección. En Juan también, versículo 24 del capítulo 12, dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, hermano, hermana, quitémonos ese velo que tenemos de verdad y volvamos nuestro corazón al Señor. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán quitados y podamos ver claramente para lo que nosotros hemos sido llamados. Hemos sido realmente glorificados, porque dice que la gloria que me diste, Padre, yo les he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo. Oh, Señor Jesús. El punto 1 dice, la palabra es Dios expresado, explicado y definido, para que el hombre pueda entender a Dios. Oh, esto es algo maravilloso. 2. La vida es Dios mismo impartido en el hombre, que puede recibir a Dios. Esa vida es Dios mismo impartido. El 3. La luz es el resplandor de Dios, para que el hombre pueda ser alumbrado, a fin de que nosotros podamos participar, y estamos participando de Dios. 4. La gracia es Dios mismo disfrutado por el hombre, para que el hombre pueda compartir su riqueza. 5. La realidad es Dios hecho real para el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda aprender y conocer a Dios. Pueda aprender y conocer a Dios. Queridos hermanos, son las 11:24. Entramos al punto Romanos 4. Dice, el 4 ya entramos a otro tema. Dice, Cristo, quien es la palabra de Dios, habla, dice que habla por Dios, al llegar a ser, ¿qué? El Cordero de Dios para efectuar la redención. Qué maravilloso. No sé si entrar en esta redención y dejarlo ya para la próxima semana, los otros puntos que me quedan. Quedan 3 puntos romanos. El Cordero, que es para nuestra redención, el Espíritu para nuestra transformación y la escalera para la edificación. Lo dejo aquí y la semana que viene voy a continuar con este tema. Y es maravilloso que nosotros podamos ver este asunto. Voy a buscar este asunto en cuanto al verbo. A mí este evangelio realmente me enloquece, porque es el evangelio que le llama el ministerio remendador. Ya lo he dicho, porque aquí remienda muchos agujeros y muchas cosas que habían sido filtradas e introducidas en la vida de la Iglesia. Y aún yo me atrevo a decir hoy, necesitamos este evangelio, porque muchas cosas se están rompiendo, se están introduciendo, estamos permitiendo. Oh, queridos hermanos, necesitamos vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Dice la Biblia, y no satisfaguéis los deseos, los apetitos de la carne, porque realmente Dios desea ser vivido y expresado a través de nosotros. Por eso estamos metidos en este tema ahora del árbol de la vida, porque Él quiere alimentarnos de Él. Él quiere suministrarse rica y abundantemente dentro de nosotros. Por eso Jesús, cuando Él iba por allí, seguro por la playa que estaba Juan, dice que viendo Juan a Jesús, dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios, este es el que va a venir a redimirnos, este es el que yo hablaba de que era primero que yo, aunque vino después de mí, Él era primero que yo. Este era el que yo dije que yo no soy digno ni de desatar. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él era Dios.
Oh, queridos hermanos, Cristo es Dios viviente, el Espíritu que quiere morar ricamente en nosotros, que quiere dispensarse, que quiere realmente impartirse, empaparnos. Voy a leer un himno que te he seleccionado aquí, que es el himno 48 de nuestro libro de canciones de himno, y es algo tremendo. Aquí vemos el plan de Dios y todo también, desde la encarnación hasta realmente la dispensación del Espíritu dentro de nosotros. Y mira lo que dice el 48. Es una historia. Hemos dicho que hemos estado hablando de la historia del Evangelio de Juan, ¿verdad? De la palabra como la historia. Mira cómo comienza. Dice, qué bella historia de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrima y de dolor. Y dice el coro, oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi todo es Él. Él es el Rey de gloria, Él se hizo hombre, el Dios completo, mi Salvador. Cuando tú cantas esta canción, con todas estas declaraciones, con todas estas definiciones, queridos hermanos, tú eres elevado. Oh, tú entras en un éxtasis de adoración al Padre, algo maravilloso. Y dice la estrofa 2, hablando de Cristo, dice, cuánta obediencia, cómo era él tan obediente. Dice, cuánta obediencia, qué condescendencia, cuando en la noche atroz, sin esperanza en pos, humilde y tierno, nuestro Dios viniendo, Él libró mi alma, me salvó y ganó. El 3 dice, don inefable, tan incomparable, el Verbo se encarnó, en el Calvario murió. Oh, qué gran misterio. Él se reveló al mundo y ahora sé que eres el gran yo soy. La estrofa 4, ya la última. Y aquí habla ya del resultado de dispensarse dentro de nosotros. Dice, resucitado. Él fue transfigurado en el Espíritu para en el hombre entrar y así mezclarse para dispensarse y constituirnos con el triuno Dios. Bueno, queridos hermanos, yo ya paro aquí. Espero la semana que viene tenga mi voz mejor y pueda hablar con más claridad también, así que perdonadme si no he hablado muy claramente. Que el Señor siga fortaleciendo, Él siga llenando de su gloria y que cada día oremos de esta manera. Señor, abro mi corazón a ti, no entiendo, no sé nada, lo único que sé que te amo y Señor, quiero ensanchar mi corazón para que tú me inundes de ti.